Capítulo 52 Memorias fluidas parte 1. Así que eres un perro fiel, dijo Hannah, colocándose de vuelta la ropa de cuero. ¿O es que acaso no me encuentras seductora? ¿Qué? ¿Estabas intentando seducirme? Preguntó Albert, poniéndose cada vez más rojizas sus mejillas y orejas. ¿Por qué te ruborizaste entonces? Pervertido, gritó la maga de azules cabellos y ojos. Es que, no estoy acostumbrado a hablar con mujeres bellas, nunca me han seducido tampoco, así que no sabía realmente lo que estaba pasando, explicó Albert, bajando su mirada. Fiel, pervertido e inocente, no sé dónde se lo encontró, pero es un desastre de hombre, pensó Hannah, ajustando finalmente su peto café. Bueno, con respecto a lo que me preguntaste, ¿vas a responderme?, preguntó Albert, quien en realidad esperaba una negativa de parte de la maga. ¿Por qué no? Si le preguntas a Ileana, ella no te lo dirá de ninguna manera, hay que aprovechar que no está ahora, respondió Hannah. Unos pocos años atrás, Ileana estaba enamorada de un jovencito de nuestro pueblo, ya ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Albert tenía cara de decepción, pero escuchaba atentamente a su interlocutora. ¿Qué? ¿Por qué anda de paseo contigo? ¿Crees que no tuvo vida antes de ti? Ese no fue su único amor, así que no pongas esa cara, reprendió Hannah a Albert, espantándolo, demostrando su fuerte carácter. Bueno, el tema es que siempre andábamos juntas, cada vez que Ileana se lo topaba se ponía a hacer tonterías para sorprenderlo, él era un poco mayor que nosotros, pero no por eso era más maduro, de hecho, se reía a carcajadas de las estupideces de tú, señora, ¿qué te pasa ahora? Albert estaba con los ojos enrojecidos, con lágrimas a punto de desbordarse, mordiéndose fuertemente el labio inferior para no caer en llanto frente a la amiga de Blaze. Ahora lo comprendo, le quitaste el novio a Blaze, por eso te odia, dijo Albert con palabras quebradas. ¿Qué dices? A mí no me interesaba ese chiquillo en ese tiempo, aclaró la maga, haciéndose la ofendida, frunciendo el ceño. Deberías dejar de llamarla Blaze, tienes que demostrarle que tienes valía como hombre, no puedes hacerle caso en todo. No en ese tiempo, pero después, preguntó Albert, poniendo énfasis en la cronología. Ni en ese tiempo ni en ningún otro, no le quitaría esa cosa aunque fuese lo último moviéndose en el mundo, déjame terminar la historia, declaró Hannah, metiéndose los dedos en la boca como si fuera a producirse vómito. Retomando, lo perseguíamos a todos lados, se reía siempre, pero él era algo mayor, solo nos veía como un par de niñas divertidas, nada más. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Albert, intrigado por el pronto desenlace de la historia de juventud de su señora. Pasó que esta estúpida cedió a las perversiones del tipejo ese y, después de varias citas a solas, le ofreció en bandeja de oro, sí, de oro, su virginidad, dijo Hannah, soltando una fireball narrativa que desoló a Albert. El rostro de Albert se desencajó, perdiendo la luz que emanaba regularmente desde sus ojos, apagándosele el cabello como si hubiera pasado por una nube de oscuro polvo, perdiendo la fuerza de sus extremidades, con el corazón herido, a punto de detenerse. Entonces, ellos tuvieron, dijo Albert, a punto de romper en llanto. ¿En serio eso es importante para ti? No creo que a ella le importe si tú ya estás inaugurado, preguntó Hannah, mientras Albert negaba con la cabeza, secándose las lágrimas. No pierdas la esperanza, el día que pactaron para hacerlo terminó mal, ella llegó corriendo a mi lado, llorando, diciendo que él se había burlado de ella, aunque no me explicó qué fue lo que pasó exactamente. Pero aún no entiendo la razón de su odio hacia ti, dijo el oráculo, más repuesto anímicamente por el giro de la historia. Por eso te decía que me dejaras terminar, todavía falta una parte, dijo Hannah, tomando su cabello, girándolo sobre sí mismo, dejándolo caer sobre su pecho, encima de su hombro derecho. Después de eso, yo fui a tener una cita a solas con él. Pero me dijiste que nunca estuviste interesada en él, gritó el muchacho, sintiéndose engañado por la maga acuática. Y nunca te mentí. Cuando nos juntamos, lo seduje y excité hasta que casi me sacó un ojo, explicó Hannah, perturbando a Albert, incitando su lujuria al mismo tiempo con su relato. Fue ahí cuando le congelé el pene por hacer llorar a Ileana. Albert quedó petrificado, agarrándose sus genitales, defendiéndose instintivamente, retrocediendo un poco ante la maléfica y sonriente maga. ¿Qué le hiciste?, preguntó Albert, confirmando lo que había escuchado claramente.
Ya sabes lo que te espera si la haces sufrir, amenazó Hannah, haciendo que el joven se protegiera aún más la entrepierna. Pero esa no es la razón de su odio, la historia no ha terminado. Después de mi venganza, a este niñito llorón lo comenzaron a molestar sus amigos, riéndose de lo que le pasó, recordándoselo cada vez que nos encontrábamos. Obviamente, Ileana estaba furiosa con él y me agradeció lo que le hice, pero todo se volvió más complicado. Blaze había llegado rato atrás, escuchando el relato en silencio, escondida detrás de un árbol, saliendo detrás de este, sorprendiendo a Albert, quedando frente a una inmutable Hannah, que solo se limitó a callar. Y hasta allí llega la historia. Ya puedes irte de aquí, Hannah requirió Blaze, echando a su amiga, notando recién que 3 potentes hombres estaban unos metros detrás de ella, desenvainando unas espadas de gruesas y filosas hojas blanquecinas. Les dije que siguiéramos caminando por aquí, dijo uno de los musculosos y altos hombres, apuntando desde lejos su arma a la espalda de Blaze, quien miró de reojo al inesperado interlocutor, viendo cómo el trío reía ante ellas y el oráculo. Hannah avanzó hacia Blaze, saltando encima de los entrelazados dedos de la señora de Albert, flexionando sus piernas sobre las manos de su amiga, siendo lanzada en dirección del grupo de maleantes, desenvainando su pequeña espada cerca de la sien derecha del alto hombre, que logró protegerse a duras penas, sorprendido por la repentina ofensiva de las mujeres, recibiendo una patada en la boca del estómago por parte de Blaze, doblando su adolorido torso, sirviendo de apoyo para Hannah, que lo utilizó para seguir alejada del piso, atacando desde el aire con una lluvia de agujas de hielo al segundo hombre. Ahora se nota que han pasado mucho tiempo juntas, pensó Albert, viendo los coreografiados ataques combinados de las féminas, los cuales estaban siendo aguantados por los fortachones, algo que impresionó también el oráculo. Aunque ellos tampoco lo hacen mal, se están defendiendo incluso de ataques mágicos. Blaze y Hannah continuaban su danza mortal contra el grupo de hombres, logrando desarmarlos, rompiendo sus armas con cambios repentinos de temperatura, enlodando el piso para que sus movimientos se volvieran torpes y dejándoles caer otra lluvia más, pero esta vez de pequeñas, rápidas y angulosas piedras, abatiendo al más delgado de los 3, siendo rescatado por sus otros 2 camaradas, huyendo del sitio del enfrentamiento llenos de magulladuras y quemaduras. ¿Pudiste matarlos desde el comienzo? ¿Qué te hizo apiadarte de ellos?, consultó Blaze, pateando una de las empuñaduras de las espadas rotas. Recuerda que debes irte. Si no me hubieras lanzado así contra ellos, ya estarían muertos, es verdad, pero me pesó la costumbre. ¿Cuántas veces practicamos esa secuencia de ataque? Me puso algo nostálgica el que me aceptaras en tus brazos otra vez, dijo Hannah, aclarando la suavidad de su actuar para con los maleantes. ¿Y crees que con eso te excusas de todo? ¿Nostalgia? ¿Quién te crees que eres para andarle contando mi vida a todos los demás?, preguntó Blaze secuencialmente, abalanzándose ante una impávida Hannah, que no reculó en lo más mínimo frente a la furibunda maga. Albert notó que otra discusión venía gestándose, así que se escondió rápidamente detrás de unos arbustos cercanos, escuchando todo lo que se decía en la discusión. De no ser por mí, el chiquillo ese aún pensaría que eres intocable, que debe guardarte respeto, que debe temerte. Lo único que haces es aprovecharte de él y de su ingenuidad. Si supieras lo fiel que te es, dijo Hannah, haciendo referencia a Albert y también a cuando intentó engatusarlo rato atrás. Sí lo sé, pero tú tenías que comprobarlo, de otro modo tendrías que ir a meterte con él para vengarte de lo que me podría hacer. No aceptas que pueda tener algo solo para mí. Eres una mezquina y celosa, gritó Blaze, agitando descontroladamente sus brazos, realmente cabreada con Hannah. Primero, no es una cosa, es un hombre o algo parecido a eso. Segundo, por favor. No estás ni un ápice enojada por haberme metido con ese tipo años atrás, dilo. Me culpas de su decisión, dilo, para que se entere, pero no me eches la culpa a mí por algo que no hice, respondió Hannah, desconcertando a Blaze, deteniéndola por unos momentos. Si no le hubieras hecho esas señas frente a sus amigos, él no, dijo Blaze, desviando su mirada. No debí contarte lo que pasó, debí guardármelo, no fue tan grave al fin y al cabo. No lo fue, eso crees tú. Hay cosas que me tuve que guardar, cosas que habrían hecho que todo terminara de forma parecida y peor, algo que nunca te podrías haber perdonado. Lamentablemente todo terminó mal, pero no tuvo por qué ser así.
no es necesario que asumas la culpa de algo que no hiciste y que podrías haber hecho por tu maldita falta de control de impulsos, algo que yo tampoco haré, aclaró Hannah a una sollozante Blaze. Albert estaba llorando con los ojos cerrados, tapándose la boca con ambas manos para que no se escuchara su gimoteo, mientras sus lágrimas corrían por sus mejillas y luego por sus manos, cayendo en dirección hacia el piso, desviándose de su trayectoria, elevándose enfrente del joven oráculo, acumulándose estas junto con humedad del ambiente, concentrándose hasta formar un ojo de agua sin párpado, el que observaba al joven sin que éste se diera cuenta. Albert, ya sal de ahí, estás tan lejos que de seguro escuchas mis huesos moviéndose dentro de mi cuerpo, gritó Hannah, haciendo que el muchacho abriera sus ojos, espantándose al ver enfrente el óculo acuático flotante, el que se desarmó, cayendo y mojando el piso a los pies del oráculo. Blaze estaba de espaldas cuando Albert llegó, ocultando su rostro del escudero, avergonzada por lo mal que lo trataba a veces y apenada por la situación por la cual pasó años atrás con el que pensaba era el amor de su vida. Hannah estaba enfurecida, retirándose del lugar refunfuñando, yendo al lugar donde durmió la noche anterior. Blaze, perdóname, solo quería saber la razón por la cual estás tan enojada con ella. Solo le pregunté eso, lo juro, explicó Albert a su señora, que aún estaba de espalda. Lo sé, llegué cuando comenzaron a conversar, no los detuve por... La verdad es que, no sé, quizá quería que supieras un poco más de mí, pero de una fuente que, en realidad, no creo que pudiera contarte nada de eso, no con esa naturalidad, sin omitir partes, dijo Blaze, intentando explicar por qué dejó que todo llegara hasta allí, quedándose sin palabras. Albert avanzó, apoyando su espalda en la de Blaze, sintiendo el calor de su cuerpo, preparando unas palabras para animar a su señora. Gracias, dijo Albert, agradeciendo la sinceridad, arrancándole una gruesa lágrima a la acongojada maga, callándose unos segundos para pensar cómo cambiar la situación. Pero hay algo que no me cuadra, dijiste que irías a arreglar la tabla rota, pero te demoraste muy poco, ¿estás segura de que fuiste? El espíritu de Blaze se inflamó por la duda de su escudero, casi girándose para golpearlo, pero entendió la intención de este, calmándose y volviéndose, apoyando sus manos en los hombros de Albert, hablándole al oído. ¿No te extraña que, cuando estábamos en la montaña y me tocaba ir a buscar agua al río, me demoraba tan poco tiempo? Preguntó Blaze a Albert, haciéndole dar un respingo con el cosquilleo producido con su aliento y por confirmarle algo que había notado, pero no se había atrevido a decir. Lo sabía, algo raro había, dijo sorprendido Albert, girando para quedar de frente a Blaze, feliz de que cambiara su semblante, sonriendo también de paso. Albert, llamó Blaze. ¿Qué? Preguntó Albert, desorientado y asustado. Gracias, dijo Blaze, retirándose. Blaze y Albert comieron juntos para olvidar las penas pasadas, pero Hannah se quedó recostada, solamente aceptando un poco de sopa de liebre, durmiéndose al terminar su plato. La señora y el escudero dejaron sus pertenencias al cuidado de una inadvertida Hannah, dirigiéndose al lugar por el cual no pudieron salir. Aquí estamos, de nuevo, dijo Blaze frente a lo que parecían ser unas rocas apiladas como pilares, formando un malogrado semicírculo sobre el cual descansaba una gran piedra alargada y llana, como si fuera una construcción hecha por humanos, pero la maga descartó esa suposición por el peso que debía tener la gigantesca roca que cumplía la función de techumbre del lugar. Blaze puso su mano en el agujero que se producía entre dos de las piedras pilares, apoyando su palma en algo completamente invisible, pero tangible. Albert también intentó pasar su mano por otro agujero más amplio, con el mismo resultado, mirando extrañado a Blaze. ¿Qué será este lugar? ¿Es una medida de protección, esto? Preguntó Albert, presionando su mano en el invisible muro que no les permitía pasar. Está completamente oscuro. La luz de la tarde ya no podía entrar en el rocoso sitio, no permitiéndoles ver qué se encontraba en su interior, si es que algo había. Si es una medida de protección, algo muy valioso debe encontrarse allá dentro, dijo Blaze, encendiendo una rama seca que encontró cerca de los pilares, arrojándola dentro de la extraña formación rocosa, entrando solo la parte seca del madero, quedando el extremo encendido fuera. No admite la entrada de magia ni de nada producido con ella. ¿Y qué haremos?, preguntó Albert, levantando la rama, logrando iluminar en parte el interior del rocoso monumento. Mira, algo se alcanza a ver allá al fondo. Al menos pasa la luz, es algo, dijo Blaze, encendiendo una rama de mayor tamaño para producir más luz.
Está lleno de hojas secas de los árboles aledaños, al fondo hay una especie de cueva y, en una de las paredes, hay algo parecido a una columna de roca feamente tallada, aunque parece que no terminaron de tallarla, quedó con una parte irregular encima, como apoyada. Albert escuchaba a Blaze mientras miraba al interior, acercando su improvisada antorcha a las aberturas entre los pilares, pensando en las palabras de su señora, abriendo sus ojos de par en par, mirando a la maga, quien también se había percatado de lo mismo que su escudero, devolviéndole la misma mirada. «Es un trozo gigante de DSH», gritaron los compañeros de viaje al unísono, celebrando el hallazgo, danzando en círculos en el exterior del recinto pétreo. «¿De qué me perdí, muchachos?», preguntó Hannah, llegando al lugar, interrumpiendo la alegre danza de Albert y Blaze. «¿Y yo no te dije que te fueras?», preguntó Blaze, mientras Albert intentaba meterse a la fuerza entre las rocas anti-magia para evitar quedar en medio de una nueva discusión, sabiendo que no lo lograría, siendo repelido por estas, cayendo al suelo. «Viste, ya lo traumaste, ahora pensará que siempre que nos veamos, vamos a pelear», dijo Hannah, ofreciéndole la mano a Albert para que se reincorporara, produciéndole una de sus visiones, quedando horriblemente espantado por lo sentido al entrar en contacto con la amiga de su señora, poniéndosele lívida la piel, retirando la mano de inmediato después de levantarse. «¿Qué te pasó? ¿Estás bien?». Blaze no se percató de la reacción de Albert al estar ignorando a Hannah, saliendo del lugar de vuelta al improvisado campamento donde descansaban. «Albert, vámonos, mañana volveremos cuando la luz natural alumbre esto, solos», especificó Blaze, siendo seguida por Albert, que no sabía si contarle o no lo que sintió al tocar a Hannah, mirándola asustado antes de seguir su camino. «¿Qué le pasa a ese tonto?», se preguntó Hannah, siguiendo a Blaze y Albert desde lejos, refunfuñando nuevamente por los desprecios de su amiga, sin saber lo que el oráculo sabía de ella, aunque no entendiera lo más mínimo lo que experimentó. ¿Qué fue lo que Albert sintió al tocar a Hannah? ¿Estará ocultando algo? Si realmente encontraron un trozo gigante de DSH, ¿cómo lo sacarán si no pueden entrar? Esto y mucho más en el próximo capítulo de Blaze.